En Incluite en el Arte, te invitamos a disfrutar, compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social, es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, estética, recreativa, educativa, comunicacional, terapéutica y de prevención. Conducción, Mariel Albó y Carlos Scrilati. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Idea y producción general, Mariel Albó. Que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Incluite en el Arte fue declarado de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos estimula a seguir difundiendo las actividades de quienes creemos en el arte como una herramienta de inclusión social. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido amigo Carlos Scrilati. Estamos en una nueva emisión, temporada 14 de Incluite en el Arte 2025. ¿Cómo está? Muy bien, mi querida amiga Mariel Albó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este primer programa de la temporada 14/2025 de Incluite en el Arte. Esta vez, igual que el año pasado, en nuestro canal de YouTube. Exactamente, la plataforma de Incluite en el Arte que está en canal de YouTube, en el cual pedimos que se suscriban,
que nos apoyen, que nos ayuden, que pongan unos pesitos ahí en el Banco Provincia o en PayPal. Los de PayPal, como siempre, son los mejores socios, Tal cual. porque Todos son los en que dólares. puedan Si y que pueden, hasta ahora no tuvimos nada, vamos a tal decirlo cual. No, todo, pero no, el tal día cual. que tengamos, se van a enterar, porque nos van a ver con Lo otro que, fondo, otro micrófono, otro tal cual. lugar, otra cosa. Lo que es importante es que la gente sepa que nosotros no hacemos este programa para ganar plata. No, Si lo que estamos haciendo es intentar monetizar el canal, es para mejorar la tecnología que tenemos, para poder mejorar la calidad sí, y las prestaciones y lo que nosotros ponemos a disposición de claro. nuestros oyentes barra videntes, no sé cómo se Sí, dice, sí, porque videntes me suena. televidentes, pero televidentes no son, Claro. son, son YouTube, Serán YouTube videntes, no sé cómo. extremiceros. Claro, o streaming videntes, no sé. Claro. Estamos acuñando términos también, Vamos, practicando vamos a ir pensando. para acuñar términos. Pero Bueno, bueno, no, y nada, además para poder hacerlo en vivo, en este momento nosotros vamos a decir, no podemos hacerlo en vivo porque no tenemos fondos como para pagarle a un editor, pagarle a un productor, para que alguien nos haga las redes. Lo hacemos todo entre nosotros como podemos, que ya es un montón, porque ya es un pertenecemos a otra montón, generación, tal cual. Por venimos eso, trabajándolo. Pero hace 14 añitos que venimos con esto, o sea, 14 temporadas, son 13 años, pero 14 temporadas. Y que no es poco, porque el otro día pensando, YouTube cumplió 20 años este año. O sea que cuando hacía 6 años que estaba YouTube, arranqué a salir en YouTube con este programa. muy Una bien, locura me pareció. una locura. Justo mostraban de que el inventor de YouTube salió filmando, el primer video, salió filmándose en un zoológico en San Diego. Y, Mire usted, y dije, un muchacho muy joven, qué interesante, digo yo, que no había prestado, o sea, no recordaba la fecha de YouTube, y conjuntamente con la fecha de comienzo de Incluirte en el Arte en el canal, ¿no? bueno, usted empezó, digo, permítame la digresión y la chanza, pero usted empezó el programa cuando yo no estaba todavía, en un ámbito que bien podría ser considerado un zoológico, digamos. ¿O no? En parte sí, En en parte sí. parte sí, en Bueno, parte sí. y Hoy por hoy sí. usted no tiene nada que envidiarle al creador de YouTube, porque usted empezó en otro zoológico, solo que del otro lado del mundo quiere, bueno, Claro, pero pero no, la verdad que es más, cuando yo dije yo quiero colgarlo los programas en YouTube, fui la primera de esa radio que colgó el programa en YouTube y todos me miraban con cara diciendo, ¿para qué? ¿Qué es eso? Todo eso fue idea por el que nos edita los videos, Francisco Rizzo, que me dijo, guardalos en YouTube, no en se YouTube. sabe qué puede llegar a pasar el día de mañana. Y acá estamos, si entran a la página, se suscriben al canal de YouTube, pueden ver las 14 temporadas. Se pueden hacer una panzada de Incluirte en el Arte. Claro, hay años que se hicieron 30 y pico de programas y hay años que fueron más complejos, que se hicieron 8 programas como el año pasado, creo 9, 10, una cosa así. Hay años Sí, y años, pero el asunto es que estamos. no paramos ni en pandemia, digamos. No, en pandemia fue cuando más hicimos programas. Es Cuando más, más en los produjimos, es verdad. programas en vez de una Que, hora, que fue cuando me sumé yo, en realidad. Yo exacto. me sumé en pandemia. En pandemia yo pensé que un cachito antes de pandemia. Yo creo que usted Sí, algún piso hizo. ahí sí, yo hice un par de pisos, pero Sí. fue muy poquito antes de la pandemia. Bueno, todo esto también quería comentarle que este año, que vamos a hacer el relanzamiento del programa, ya va a haber alguna que otra ágape que ya vamos a ir diciendo en su momento, Me gusta la palabra ágape. una ágape, Me gusta la palabra ágape. y vamos a el editorial Ediciones del Camino, a cargo de Alejandro Russo, va a ser el relanzamiento del Hoy libro. es,
Hoy es en estéreo. en estéreo, el relanzamiento del libro Incluite en el arte, que ya no va a tener que ir más con la faja que dice que fue declarado, sino que ya va a estar impreso. Dentro del libro, en la página 33, van a observar que está también la declaración de interés de la legislatura porteña de este programa, que no es poco importante, que se hizo en plena pandemia, nos dieron la declaración de interés en la legislatura. Y luego, en el creo que 2022, por ahí, tengo esto porque esto lo hizo la editorial para que le ponga una faja a los libros, pero ahora cuando salga la reedición, que la va a hacer la editorial Ediciones del Camino, vamos a encontrarnos con Alejandro Russo, con amigos, con mucha gente que está en el libro. Igual vamos a decirle a la gente, perdóneme que la interrumpa, quédese con la idea y después siga, que además de todos los lugares donde la gente se puede hacer del libro que usted ahora nos va a contar, lo pueden ir a comprar a la feria del libro. Sí. Porque aunque usted no va a estar ahí presentándolo, va a estar desde, el 24 de abril, que ya fue porque la feria del libro ya empezó, hasta el 12 de mayo en el stand 322 del Pabellón Azul, que es el de Ediciones del Camino, de la Feria del Libro 2025, y ahí está el libro de Incluite en el Arte para que la gente vaya y lo pueda comprar, ¿verdad? Sí, y además, sí, con un montón de libros más hermosísimos que tiene Ediciones del Camino. Que tiene, ¿no? Ediciones del Camino, por supuesto, pero además usted ahora me tiene que contar de qué otra manera, si yo no puedo ir a la Feria del Libro o no tengo ganas de ir a la Feria del Libro o... ¿Cómo? Lo que sea. Puede ir mire, puede ir. En Mercado Libre también está, le aviso. ¿Qué va a hacer? Si hay que hacer el sacrificio, se hace. Está en la librería Hernández, está en la USAM, eso es para tenerlo físico. Y si quiere el ebook, se comunican con nosotros a los teléfonos, así los contactamos con la editorial El Zócalo, que es la que hace los ebook, que es una cooperativa, y también está en braille en Tiflo Libro Nexos, ahí está en braille. Si quieren comprarlo, tienen que escribir un mensaje al 11 51 71 51 75 30 43. 30 43, muy bien. A veces me sale así y a veces... Entre las dos memorias no hacemos una. Pero entonces es 11 51 75 30 43. 3043, muy bien. 3043 parece Rafaela. Claro. Bueno, si escriben ahí a ese teléfono, le resolvemos el caso del libro físico en ebook o en braille. Si no, les digo, Librería Hernández, seguro, o la Feria del Libro. ¿Y en Capital, si la gente lo manda, lo seguimos mandando? O, Capital, sí. Lo mandamos. Pero con el envío a cargo del que lo compra. Con el envío a cargo del que lo compra, eso fue en su momento cuando empezó, pero... por eso, pero nos lo pueden pedir a ese número y nosotros se lo mandamos con el costo de envío. Sí. Bueno, por eso le digo, va a haber un relanzamiento del libro, va a haber un relanzamiento del programa, con un ágape en el que ya vayan pensando que los vamos a invitar a todos los que pasaron todos estos años. Hay gente que vuelve y vuelve a pasar porque tiene mucha actividad, como el invitado de hoy. Por ejemplo. Pero hay gente que pasaron un día y fueron maravillosos. Aprovechamos la oportunidad, tanto Carlos como yo, para alguien que pasó en este programa y en este momento está en una situación delicada de salud, pero que sabemos que con todas las oraciones, más la energía y las ganas que tenemos todos, es la profesora Claudia Cricum, profesora, dramaturga, directora. Y no voy a seguir hablando porque se nos hace una cosa en la garganta.
que justamente sin saberlo todavía nuestro invitado la nombra, porque fue parte del asunto de nuestra vida Sin saber, teatral. sin saber que Claudia está peleando por su vida, vamos a decirlo, Sí, y por eso estamos rezando. sí, Hace mucho tiempo, un no mes. no hace tanto tiempo, hace algunas semanas, que es cuando empezó su problema de salud, pero estamos rezando por ella hace todo ese tiempo porque sabemos que y porque queremos que se vuelva a poner bien y que vuelva a estar con nosotros y que vuelva a iluminarnos con su conocimiento, con su amistad, Con con, todo lo que ella sabe con hacer. todo lo que sabe Y que hacer. parte del asunto también está en el libro, porque hay un capítulo que yo prácticamente se lo dedico a ella, porque entre tantas actividades inclusivas, ella fue una de las primeras, si no fue la primera, que empezó a dar teatro en la cárcel. Y en la cárcel de Caseros, en la que tiraron abajo. Sí, me acuerdo. Y a partir de ahí empezó todo el asunto en las cárceles, con respecto a lo teatral, ¿no? Que a ella le llamaba muchísimo la atención el hecho de que cuando se entera de que mi abuelo trabajaba con el papá de Petinato, que tiraron abajo, o sea, no tiraron abajo, sino que cerraron la cárcel del fin del mundo, porque mi abuelo trabajaba en la época de Eva Perón con Eva, y me decía, y ahora volvés vos a una cárcel a hacer una actividad que tiene que ver con algo lúdico y no con algo oscuro, como quiso ser tu abuelo, de sacarle el traje de raya a los presos, cerrar la cárcel del fin del mundo, que era para que se vayan a morir, no Tal para que cual. vayan a repensar una nueva vida. Sí, sí. A ella le impresionó mucho eso. Bueno, entonces, hablando de esto, nos fuimos ya por las ramas y tenemos el invitado esperando. Sí, pero Eh, yo le quiero agregar una cosa a todo lo que hemos dicho, Sí, ya sé de qué va a hablar. que es un homenaje que se va a reiterar en los primeros programas de Incluite en el Arte, y voy a tratar de no emocionarme, porque en este caso sí vamos a hablar de una pérdida, no para los que somos creyentes, sino que creo que más allá de alguien que puede no coincidir o no estar de acuerdo, pero estamos empezando nuestro ciclo 2025 en una semana en la que el mundo despide a uno de los tipos, y me voy a permitir decirle tipo, porque era como hablaba él, más importantes del mundo y seguramente uno de los tipos más importantes de la Argentina. Estoy hablando del Papa Francisco, un personaje controvertido, y de esto vamos a hablar en algún momento también, porque, y me hago cargo y hablo por mí, cuando Francisco fue nombrado Papa, allá por 2013, muchos no conocíamos su verdadera trayectoria. Sí. Habíamos comprado la trayectoria de Jorge Bergoglio, que nos vendió la, La derecha asesina, la, digámoslo derecha, con nombre y la apellido. derecha asesina de este país, que conquistó los medios de comunicación Para ese momento y nos hizo creer y en nos una hizo historia que creer no era. que Bergoglio era un tipo que después no era, que Sí, resultó ser otro. Digo porque yo lo viví así. sí. Y Después yo me después, enteré, discúlpeme, después yo me enteré que era del barrio de Flores, yo me crié en Floresta, fue al jardín de infantes donde yo fui, a Misericordia, tomó la comunión en el mismo lugar que tomé la comunión yo, en el Colegio de la Misericordia de Flores, y un tipo laburante común que tomaba el subte, que está las fotos del subte de madera,
y que caminaba a la calle, y caminaba a la villa, y que laburaba, y ayudaba un montón, y se jugó la vida un montón de veces por su idea, y más allá de ser católico o no, una buena persona, una persona que uno El otro día, y con esto lo dejo terminar, el otro día le pregunté, nosotros fuimos al Vaticano en el 2015, con mi marido y mi hijo, y estuvimos así de que ahí, que lo agarrara de las manos a mi hijo. Con el escándalo que era, porque en la Piazza San Marcos no era como con otros papas, que yo había ido en otra oportunidad, que no había nada. La Plaza Ahí, San San Pedro. Pedro, perdón. Era llena de gente, tocaban la guitarra, grupos de jóvenes, era, parecía que iban a tocar los Rolling Stones ese día, pero no, era que iba a salir el Papa. Ese día, cuando entramos al pabellón argentino para verlo al Papa, y ya a mi hijo lo deja pasar uno, lo deja pasar otro, él estaba con la gorra de San Lorenzo, con la remera de San Lorenzo, vino un señor que después nos dimos cuenta cuando vimos la foto que le había puesto la bandera de San Lorenzo abajo, que no la habíamos llevado nosotros, pero En la valla la en la pusieron. valla, mi hijo extiende los brazos con la gorra y el Papa lo mira. Y viene una persona que le tira a un chico por encima, qué sé yo, se lo llevan la Guardia Suiza y no pudieron tomarse de la mano con mi hijo. Ayer le pregunté a mi hijo, que casualmente se llama Francisco, ¿vos te acordás de la mirada del Papa? Y me dijo, no me lo olvido más en mi vida. Ya con eso para mí está. Que él recuerde esa mirada y que le extendió el sombrero y el Papa lo miró, ya está. Porque a mí no me salió, a mí que yo soy verborrágica, no me salió una palabra. No pude gritarle nada, la gente le gritaba, le decía, le pedía. No pude nada. Era tanta la emoción de verlo enfrente que no pude decir nada. Era solo felicidad. No se puede transmitir lo que se sentía. Y yo creo que lo vamos a seguir sintiendo, porque no... Sí, lo vamos a seguir sintiendo porque es un tipo que nos cambió la vida a los argentinos, le cambió la vida a los creyentes y le cambió la vida a los no creyentes también. Hay varios episodios que vamos a ir contando. Muchos la gente los conoce y otros no, pero episodios hasta con niños, de padres ateos, pero que han sido bautizados. Y Francisco, que no era el Bergoglio que nosotros nos habían pintado, pero que además fue mucho mejor que Bergoglio, Francisco, Sí. ¿no? Porque esto también hay que decirlo. Yo creo que ha cambiado la Iglesia para siempre. Más allá del pontífice que venga, seguramente en algún programa de los próximos hablaremos de la elección del nuevo Papa, porque tenemos en ciernes el cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco. No sabemos muy bien cuándo, porque hay a partir de el sábado pasado, que fueron las últimas exequias de Francisco, hay 9 días de duelo y después hay 5 o 6 días en los que puede empezar el cónclave porque tienen que esperar a Sí, ya todos los estaban cardenales. llegando, ya estaban Estaban llegando. llegando, hay muchos que ya Sí, están, pero entre otras cosas antes había una fecha exacta, pero fue Francisco el que, para permitir la llegada de todos los cardenales, cambió esa norma en la Iglesia también sí. y le dio al cardenal Camarlengo, que es como el administrador del Sí. Vaticano hasta que la sede deje de estar vacante, la posibilidad de demorar el comienzo del cónclave hasta que llegue el último cardenal que tenga Sí. o que esté en Hay condiciones cardenales de de votar. 71 países, algo que nunca había sucedido, No había como un pasado. cónclave internacional. Y porque Francisco nombró a cardenales de América Latina, de Hay 4 Asia, argentinos, de aparentemente. África,
sí, En Sudáfrica, del sudeste tal asiático. cual, hasta Sí, de Oceanía, sí, sí, sí. Hay hasta de 4 también Oceanía de hay. Oceanía, creo. Entonces, Sí, digo, igual todos para, esos datos los vamos a tener a ver si podemos para el próximo programa, para sí, poder... vamos a hacer un bloque medio especial en el Sí, próximo programa, pero no podíamos en este primero dejar de decir que seguimos rezando por el Papa Francisco, por sí. el alma del Papa Veía él. Francisco, por todo lo que nos dejó, desde la mirada que le dejó a su hijo y nuestro editor, y la enseñanza que nos dejó a todos nosotros, esa enseñanza de tipo bueno que perdonó hasta algún imbécil que Que lo llevó a abrazar. que lo humilló, que Sí. lo insultó, Y sin este, embargo él lo abrazó, y sin embargo él lo abrazó. con su amor profundo. Ese mismo personaje que no se equivocó y llegó tarde a la despedida, no quiso estar. Y Sí, yo le sabe que digo, en lo personal, yo prefiero que no haya yo, estado. bueno, por eso me sacó las palabras de la boca, sabe que ese señor no tenía que estar ahí. No. Entonces, si lo eligió él, hizo muy bien en no estar, porque hubiera sido la última afrenta. Sí, Y no se merecía Francisco esa última afrenta. Estuvieron despidiéndolo los que verdaderamente sintieron su partida, que ya los vamos a nombrar también, mm, porque hay algunos con los que no comulgamos y con los que no comulgaba Francisco en cuanto a sus ideas, pero que estuvieron ahí porque reconocieron el valor de ese hombre, sí, 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 porque sí, sí, era el representante de Cristo, pero era un hombre. Y hasta hay personas que no coincidieron con él, pero estuvieron ahí porque entendieron la verdad. claro. El problema de el Señor que nosotros elegimos para conducir nuestros destinos es que se cree más importante incluso que el Papa, cuando en realidad no vale nada, no tiene ningún valor. Pero bueno, no quiero seguir hablando, o porque me voy a emocionar o porque voy a decir cosas que van a ser No, ofensivas, no, sí, no. porque este no es un programa que ofenda a nadie. Simplemente Prefiero recordar esta- la canción de Charly García que dice que la máquina de la felicidad la tiene el Papa y la tiene él. exactamente, exactamente, aplaudo eso. Y Bueno, casualmente la última, fíjense que este Charlie siempre se adelanta a todo, que habla de la máquina de la felicidad, que la última homilía del padre habla del Papa, habla de la felicidad. tal cual, tal Increíble. cual. Es increíble, es Bueno, increíble. Pero bueno, hay gente que está conectada. sí, Por sí, eso sí. ya publicaremos también alguna imagen de cómo imaginamos que habrá sido esa llegada a los que creemos en esa vida eterna, cómo habrá sido la llegada de Francisco a la casa del Padre y con quiénes se habrá encontrado, ¿verdad? Claro, Ahí tal cual. habrá gente que nosotros mencionamos muchas veces. Bueno, Exactamente. Bueno, entonces bueno, Mariel, ¿qué les parece? Nos vamos a algún flyer, alguna a este, una pausa sorpresa. pausa sorpresa y seguimos después con el invitado, que se Que las se las trae. trae, que se las trae porque está haciendo, On bueno, fire. no sé cuántas horas, está prendido fuego ese hombre. Pero bueno, ya dije que es un hombre que además es un amigo entrañable, digamos. Entrañable, entrañable. Es Bueno, parte del grupete original. tal cual. Bueno, Bueno, ahí estaremos en minutos nomás. ahí está, nos vamos. Bueno, Carlos Scrigliati, aquí ¿Cómo es? estamos, así. Me gustó, me encantó. Bueno, aquí estamos con nuestro primer programa del año, como es histórico en Incluirte en el Arte, con el querido compañero, amigo, actor, docente, director,
Fernando González. Buenas tardes, Fernando. Carlos Escrilati y Mariela Albó te saludan. Bienvenido a 2025, bienvenido, querido amigo Fernando González. Muchísimas gracias Carlito, Mariel. La verdad que esto que parece un juego, da gusto volver a encontrarnos y poder charlar y por lo menos sabernos, ¿no? En qué estamos y volver a reconocernos, digamos, ¿no? Como que cada año que pasa uno se tiene que ir reconociendo porque más en esta edad, ¿no? Pasando cosas. Va a llegar, Y está bueno, ¿no? Ver. Te advierto que va a llegar un momento en que no nos vamos a reconocer más y no vamos a poder hacer más el programa. No, pero falta, para eso falta. Bueno, yo le voy a pedir un favor, Mariel. Sí. Que no me vuelva a hacer primeros programas con gente tan prolífica. Porque. No, es que él, como siempre digo, vio como Susana Jiménez Sudarín, que era el primer invitado. Bueno, sí, pero. Él siempre es mi primer invitado. Pero es el hombre orquesta, no se le ve el plumero porque está hasta acá. Pero si no. Bueno, sí, muchísimas obras. Primero quería saber, Fernando, ¿cómo esto empezó? Porque siempre diste clase, hablábamos todos los años, ¿te acordás de qué pasaba en la escuela de Carlos Mujica, en la 31, si había alumnos, no había alumnos, todos los años? A veces estábamos recontentos, otras veces empezábamos el año llorando. Siempre hablábamos de esto, hasta que Fernando, por ahí debe tener alguna data igual, pero en algún momento decidió jubilarse y empezó aún más prolífica su carrera como actor, como director, como escritor, como dramaturgo. Y este año me parece que es el pum para arriba, como diciendo, justamente en épocas, en coyunturas que no estarían siendo las ideales. Pero este espacio liberado para el amor y el teatro, usted lo supo aprovechar muy bien. Sí, vos sabés que uno no sabe por dónde pasa la real respuesta, ¿no? Claro. Tal vez hay algunas cosas que uno tira. Yo fui siempre de no vivir tanto el presente, sino construir para disfrutar un poco más, digamos, ¿no? Sí. Todo lo que es el teatro y la vida misma, digamos. Amén de aquellas cosas que se dicen, hay que vivir el presente y todo este tipo de cosas. Sí, Pero sí. como un poquito que eso viene de los papás, de los gallegos que hay que guardar para el día de mañana. Sí. Hay algo de eso, hay algo de la casualidad, de la suerte también. Ustedes saben que yo siempre, algo poquito, pero siempre hacía, ¿viste? Sí, siempre. Y para mí hay algo que tiene que mi ser, mi persona está ligado a la cosa del juego y a la cosa de que el tiempo y el espacio de uno esté ligado a eso, al juego, al arte, a la creatividad. Al principio no lo tomaba muy en serio porque era como una vez te conté que era como una consigna de cuando tenía 13 14 años, dije, bueno, si ningún compañero mío quiere salir a jugar, porque todos estudiaban, yo también voy a hacer algo y después voy a volver a jugar. Y me parece que ese volver a jugar se fue como desparramando en el tiempo, ¿viste? Yo me jubilé por la edad y porque creo que mi parte de docente en escuela secundaria ya estaba ligado al final, me parece que ya estaba, me parece que las escuelas es un espacio donde siempre se necesita como gente creativa, un espíritu nuevo. Pero vos sentiste que para vos era un ciclo cumplido, digamos. Sí, totalmente. Lo sentí en el cuerpo y tal vez casi empujado por el otro deseo de seguir haciendo teatro, ¿viste? Porque a mí tu capacidad de producción me lleva a una frase que los actores
y que todos los que estamos vinculados con el arte mencionamos siempre, al punto de que casi se volvió un lugar común, pese a que es una frase muy pesada, que es aquello que decía Art de la prepotencia de trabajo, ¿no? Y me parece que lo tuyo refleja la prepotencia de trabajo de la que hablaba Art, ¿no? Sí, Esta sí, cosa de salgo a hacer y salgo a hacer y salgo a hacer y no paro, ¿no? sí, Y esto contrasta con lo que decía Mariel. A- en los momentos más difíciles es donde la frase de Art cobra como más sí. sentido, ¿no? Y decir, no nos van a vencer, vamos por más, ¿no? Pero totalmente, totalmente, y hasta también cuando no podés hacer, te entras a desesperar también, ¿viste? Empezás como a entrar en una zona donde, ¿y qué pasa que ahora no? Está bueno lo que decís, Carlito, porque hay algo de eso. O sea, uno fue aprendiendo el oficio, sus herramientas, desarrollándolas a medida que va haciendo y compartiendo con compañeros. Hay otra cosa también dentro de eso, como legado, que ustedes conocen o recuerdan a Claudita Cricum. Y me Sí. acuerdo que una vuelta yo no era muy de los buenos actores ni estudiantes en el conservatorio, y me acuerdo estas palabras que me decía, bueno, porque me decía Lulú en aquella época. Bueno, Fernando, bueno, Lulú me decía, Después, yo después tenés que contar la anécdota no, de por qué te al bautizamos final, Lulú, al final, porque al la final, culpable fue otra docente, no fue Mecha Claudia. Sal. Sí. Mecha Salas y todos los chetos de Palermo. Prejuicios, ¿no? Prejuicio de entonces, ¿viste? Totalmente. Claro. Y entonces yo le digo, me dice, Lulú, mira, yo te voy a dar un apoyo, vas a pasar a primer año, que no sé si fuera primero a segundo de la entrada de los El cursos ingreso. a primer año. Y para mí dice, pero vos me tenés que prometer que vas a seguir estudiando y haciendo teatro. Y para mí eso fue como, ¿no? Un Como empujón que para palabras siempre, sagradas claro. fueron para mí. Sí, Sí, totalmente. sí, Que sí, había sí. ahí algo que yo no podía traicionar, digamos, ¿no? De ese contrato. De ese contrato me sirvió como una zanahoria para adelante. Y así fue, ¿viste? Qué Ustedes lindo. recuerdan que yo tenía el Teatro El Mirador un tiempo, hice muchos talleres Sí, para ti sí. en la zona del sur. Sí, uno de esos pibes hoy está trabajando con vos también, pibas. Ha Claro, trabajado Celeste. sí, con Celeste Que Valenzuela, también volvimos trabajé yo, a... Carlitos la conoció en Claro, un ensayo que En después un, quedó suspendido, en un pero proyecto fallido, pero la conocí, Celeste una claro, divina. sí, sí. Y bueno, y digamos, y después de todo ese tiempo me jubilo y me convocaron para un reemplazo en Ravioles con el compañía Faro y entré salió bien, hicimos la obra, bajamos y me invitaron a otro proyecto y hice el casting también para ese proyecto y funcionó. Y después apareció No Matarás, eso fue Praga, después fue No Matarás, que es el actual. sí, Se fue dando, ¿viste? Hay claro. algo del deseo del hacer también, y no poner Sí. algunos palos en la rueda y ir y viajar en esa historia. Y decime, ahora, de todo lo que estás haciendo, Sí. ¿con qué empezamos? Y le digo, bueno, Ravioles ya no está, pero está No, Praga. ravioles hablamos el año pasado en el Sí, programa. sí, esa ya hablamos, era de un grupo de jóvenes que se vuelven a encontrar en Praga, Sí. recordando una revolución que se había dado 30 años atrás. Entonces recuerdan que había habido una chica desaparecida y se encuentran y empiezan a recordar ese momento, digamos, ¿no? Sí. ¿Querés leer vos, Carlos, la introducción?
Sí, ¿te parece, Fernando, que yo lea la sinopsis de la obra, que es un poquito más ampliado de lo que vos acabás de decir, y después Dale, leemos la ficha técnica? dale, mejor. Bueno, Destino Praga, Estación París, se desarrolla en el marco del 35º aniversario de la Revolución de Terciopelo y el centenario de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República Checa. Destino Praga, Estación País cuenta la historia de lo sucedido en noviembre de 1989. Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Un grupo de jóvenes estudiantes de distintos países, Francia, Argentina, Inglaterra e Italia, viajan desde París para unirse a esa lucha que hoy conocemos como la Revolución de Terciopelo. Eva, una joven del grupo, desaparece en circunstancias extrañas. Nunca más se supo de ella. A 30 años de ese incidente, ese mismo grupo de jóvenes, hoy adultos, viaja a Praga para desentrañar lo ocurrido. Esto es de lo que habla Destino Praga, Estación París. Sí. Sí, en la Ahora, ficha técnica está, la autoría es de Sergio Faraudo, Osvaldo Pelufo, actúan Verónica Jans Pelufo, Gabriel Dobchis, Fernando González, quien tenemos acá en el programa, Gonzalo Martínez Castro, Alexia Martinovich, Germán Trini. Y tenemos el diseño de vestuario de Verónica Jans Pelufo, el diseño de escenografía también de ella, el diseño de luces de Osvaldo Pelufo, la edición de sonido de Rion Maret y Emiliano Rojas, proyecciones Emiliano Rojas, diseño de imagen Florencia Rey, asistencia técnica Río Maret y Florencia Rey, asistencia de dirección Florencia Rey, prensa, compañía Faro y Natalia Boca, coordinadora artística Verónica Jans Pelufo, selección musical Sergio Faraudo y Osvaldo Pelufo, diseño de coreografía, chicos, de Verónica Jans Pelufo, Verónica es bailarina además. Puesta en escena de Osvaldo Pelufo, dirección general Osvaldo Pelufo, duración 60 minutos. ¿Y en qué teatro es, Carlitos? en el Teatro El Ojo, que está en Teniente General Juan Domingo Perón, 2115, 2115, en el barrio de Valvanera, acá, cerquita de donde vivimos Mariel y yo. Hay un teléfono que es el 11 5990 5928, 11 5990 5928, para comunicarse con el teatro. Calculo que ahí se podrán reservar Sí, entradas o hacer. También por alternativa, por alternativa Claro. teatral. Y también se pueden comprar por alternativa. La obra va los viernes a las 20:30, en principio hasta, El 30 de mayo. hasta el 30 de mayo, perdón. Porque es una reposición. Gracias, Mariel. Sí. Empezamos el 12 de abril, ¿el 12 de abril? Sí, el 12 Sí. de marzo. El 12 de marzo me parece que empezamos. Sí. a hacer Claro, pero esta temporada desde el 2 del 5 hasta el 30 del 5. Sí. Claro. Y bueno, cuente, entonces. Decime que vos no bailás en la coreografía, por favor. Tengo una pequeña ¡Ah! Muy bien. Bueno, Esa Verónica, lo que ha logrado. Contá eso, por favor, te lo pido. No, es las escenas son todos como ensoñaciones que se le aparecen en el pasado. Y en una de esas ensoñaciones que tienen de ese pasado, de ese recuerdo, somos 4 los que hacemos algunos pasos de baile y de divertimento. Qué bueno, qué bueno. Pero amo el personaje que me tocó porque se llama Haslo. Es un chico re interesante para jugarlo. Y me divertí porque yo siempre hacía personajes de malo, mataba, asesinaba gente, de todo. Y acá entra en otro tipo de personajes, de actuación, ¿no? Cosa que te hace como encontrar otros elementos de juego, o sea, otros elementos expresivos de juego. Claro. Y eso fue bárbaro. Qué bueno. Porque encontré el juego, la verdad, ¿viste? Encontré el juego. Sí, yo los conozco a los Pelufo, a tanto Verónica como a él, por otras circunstancias.
no por Sí. el teatro, porque son los padres de un compañero de mi hijo de la primaria. Y Y que ellos como compañía, la verdad que se ponen siempre todo... supe que eran, o sea, he ido a ver obras de teatro de ellos, Sí, pero ahora tenemos que ir a verte a vos. Fue un año difícil el año pasado, tanto para mí como para Carlos, pero este año nos metemos con todo y vamos a empezar a ir a verlos y disfrutarlos. sí. Sobre todo a los amigos, que hay que disfrutarlos, porque, viste, cuando uno no se da cuenta, ¡púmbate! Bueno, vamos a, ¿qué te parece si vamos a hacer un pequeño corte? Así ponemos si querés comentar algo más, así ponemos los flyers, lo que tengamos sobre esta obra y después seguimos con la otra obra, ¿eh? Parece que el comentario leído está bueno y nada, que es una reposición y que está bueno, que cuando se sigue haciendo las funciones de una obra también es una linda experiencia para el actor, ¿viste? Hay una, Claro, lo claro. último, Fer, hay una que estaba en la descripción y yo no llegué a leer. La obra tiene un Instagram. Mm. Sí, ¿Te lo acordás? no. ¿Lo tenés ahí, Mariel, para leerlo? A ver, sí. Si está acá, sí, 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 lo leemos. Está porque yo porque cerré la pestaña, Ah, pero está el Instagram. sí, el Instagram, no, porque en realidad es del Teatro El Ojo el Instagram, no es de la obra. Ah, no es de la obra. Bien. Claro, seguramente cuando entran al Teatro El Ojo en Instagram, ahí está la Ahí obra y ahí pueden aparecerá. hacer comentarios. Es compañía También, Faro debe ser, Carlito. claro, claro, del Faro también. Pero Claro, acá está bien. tiene de Teatro El Ojo. Pero también tienen la posibilidad de poner opiniones dentro de la alternativa teatral, que también es importante para cuando la gente busca. Y viste que ellos linkean, fue a ver esto y fue a ver esto también, a ver qué dijo de esta obra, y eso sirve mucho. Así que Claro. también cuando la vayan a ver, escriban qué les Está pareció, bueno que los sirve comentarios. muchísimo en alternativa teatral. Bueno, ya venimos y volvemos con la próxima obra. Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. No matarás. No matarás cuenta la historia de un militante montonero que recuerda el atentado al jefe de la Policía Federal, Cesario Cardoso, en los años 70. Sus familiares y compañeros de militancia lo acompañan en una noche de locura y muerte. Este espectáculo es el segundo de la trilogía argentina, que comenzó con Ravioles y cuenta la tragedia de nuestro país en los años 70. No matarás, del otro lado, que es el título completo de la obra, es una parte de nuestra historia que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Está basada en hechos reales y tomando como modelos los testimonios de diversos actores de la época. No matarás, del otro lado, es un espectáculo biodramático que toma como punto de partida las cartas de Oscar del Barco. No es lo mismo la historia que las memorias que se fueron construyendo sobre esta historia. La frase es de Hernán Confino. Y Bueno, no, y no sé si nos querés contar y después leemos la ficha técnica sí, contanos o un poco la No, experiencia esta. la verdad es que fue una linda, es y sigue siendo y va a seguir siendo una linda experiencia, digamos. Vamos por la tercera función, está fresquita todavía de comentarios, digamos, igual ya nos han comentado algunas cosas, pero es un tema re interesante. Yo siempre reclamo, no, pido en esta experiencia, a la experiencia de poder pensar lo que pasa en la obra, ¿viste? Siempre hay algo de la experiencia de la reflexión en haber construido esta obra.
Para mí no hay verdades, hay posiciones continuas en reflexión continua. Y me parece que eso es un poco lo que me invitó también a participar del espectáculo, ¿viste? Porque los 70 son unas décadas bastante interesantes, bastante profundas, para tomar partido ligeramente, ¿no? Eso. Tal cual, tal cual. Carlos, ¿alguna pregunta? No, digo, qué interesante esto de poder rescatar la memoria de los 70 en un momento donde donde se está generando, sobre todo para la gente que no vivió la época o no la vivió cercanamente, porque nosotros vivimos los 70, pero los vivimos siendo muy jóvenes. Y muchos de nosotros volvimos a revisar los 70 ya de grandes para saber qué estaba pasando cuando éramos unos niños, ¿no? Cuando Claro. empezó la dictadura genocida cívico-militar eclesiástica del 76, yo estaba terminando séptimo grado. Mariel estaba en los primeros años, En tercer año de la secundaria, en tercer pero año de la formaba secundaria. parte de la gente que sabía lo que estaba Claro. sucediendo. Ah, Hay gente que sabía y hay gente que no sabía y hay gente que no quería saberlo. Hoy que hay un montón de gente tratando de borrar esa historia, lo que ustedes están haciendo y que vos permanentemente llamás juego, y yo rescato eso, porque yo me acuerdo del Fernando González barra Lulú que jugaba con nosotros en los primeros años del conservatorio. Y que hoy puedas jugar con la historia de los 70 para esclarecer a los que no la vivieron y para desconfundir a los que el contexto que estamos viviendo en el país está confundiendo respecto de lo que pasó en los 70, me parece maravilloso. Así que, avanti. Hay que ir a ver a todos los que nos están escuchando y viendo. Hay que ir a ver porque hay que escuchar la campana de los que están, como dice el título de la obra, del otro lado. Sí. ¿No? De los que están silenciados hoy por hoy, porque De los que hoy o lo están que quieren silenciados. silenciar. Tal cual. Te digo que de las personas que están yendo, algunos amigos, alguna gente, es- es- te digo que es tan interesante seguir la charla o poder seguir charlando de la obra después de ver lo que pasa y lo que se genera después, ¿viste? Claro, claro. Porque Porque además realmente, está recién estrenada, el 12 de abril la estrenaron. sí, totalmente. Claro. Y después es como que son temas que no pasan, están dando vueltas y lo más importante es tener fresquito, ¿viste? Tal Tenerlo cual. fresco, digamos, ¿no? Tenerlo fresco. Sí, sí, Ese sí, sí. espacio, te hago una pregunta, Fernando. Ese espacio que vos decís de charlar sobre la obra, perdón si me meto con una cuestión que seguramente ustedes habrán conversado, pero digo, por la temática, por lo que la obra trata, sería como ideal el espectáculo, se me ocurre, lo vamos a ir a ver con Mariel, porque además estás trabajando en un teatro que está muy cerca de Sí. nuestra casa, no tenemos excusa. Sí. Pero digo, sería súper interesante para armar un esquema de una obra con después un pequeño debate, aunque sea, ¿no? Con la gente que se quiera quedar a charlar sobre esos temas, con el riesgo que implica debatir sobre lo que pasó en los 70, Sí. que, Sí. ¿no? Hoy Habría por que... hoy, claro. Sí. Sí, sí, sí. Porque Porque, estamos en una época claro, ahí de quiebre, ¿viste? claro, Rara, rara. sí, Voy a decir un poquito la ficha técnica, porque después nos claro. olvidamos, la ficha técnica Dele. artística. La autoría es de Verónica Jans Pelufo, de Osvaldo Pelufo. Actúan Verónica Jans Pelufo, Gabriel Dopchis, Diana Fossati, Fernando González, que lo tenemos aquí, Sofía Lara Ojeda, Ian Mignone y Florencia Rey. El diseño de arte es Verónica Jans Pelufo, el diseño de luces Osvaldo Pelufo, redes sociales Florencia Rey, banda sonora Ryan Maret,
fotografía Julia Gel, diseño gráfico Florencia Rey, entrenamiento actoral Gastón Fournés, asesoramiento histórico Sergio Fernández y Gabriel Scavelli, de esto nos tenés que contar también, asistencia general Clara Poncetti y Lola Zaniewski, asistencia técnica Rion Maret, asistencia de dirección Florencia Rey, prensa Natalia Boca, producción ejecutiva Verónica Jans Pelufo, producción general Alejandro Diego, compañía Faro, Pablo Lapa. La selección musical la realizó Osvaldo Pelufo, la puesta en escena también él, como la dirección de actores y la dirección general. Dura 70 minutos, también es presencial y para adultos. Se sigue diciendo presencial porque quedó de la pandemia, porque hay algunas que se siguen haciendo por Zoom, en alternativa teatral. Es en el Teatro del Ojo también, en Domingo Perón 2115, en Valvanera. Entran por la alternativa teatral y sacan la entrada, entran al Instagram Teatro del Ojo también, y está los sábados a las 20 horas. Se estrenaron el 12 de abril, van a estar hasta el 26 de julio, pero vamos y empezar a calificar y a opinar en las páginas, porque todo esto ayuda. Los likes, entrar en las páginas de alternativa, de la obra, porque todo eso ayuda a que siga difundiéndose la obra. Bueno, cuéntenos, esto también de que hubo alguien que se ocupó de la parte histórica. Ahí hay un asesoramiento histórico que Mariel marcó en la ficha técnica que suena interesantísimo. Sí, el texto lo escribieron, en unas primeras escrituras se hicieron con Scavelli y Pelufo, y después Scavelli es profesor investigador de historia, también es actor, director, y después, digamos, esa información, invitamos a alguna gente que nos contaran cosas de la época también. También estuvo gente que estuvo en Malvinas también por el manejo de armas. Fuimos a hacer una práctica de tiro, como si fuéramos cine, ¿viste? Qué Fuimos lindo, todo lo que armaron. a hacer práctica de tiro. No lindo por lo de la práctica de tiro, sino lindo hablo por todo el entrenamiento para llegar a la obra. Y porque hay escenas, la verdad es que son escenas fuertes, digamos que los cuerpos tienen que responder expresivamente a eso. De repente es como un imaginario que uno tiene, ¿viste? Claro. De para un cuerpo, cómo se defiende un cuerpo, cómo apunta, cómo toma el arma. Y eso estuvimos, bueno, nos coacharon, como se dice, ¿viste? Claro. Y fue re interesante. La verdad que yo jamás toqué un arma. Digamos, y eso implica que cualquiera, no significa nada, ¿no? Pero Sí. pero la idea de acercarse al arma, de acercarse a ese ideario, a ese imaginario, también es un momento de transición. Claro, te hago una pregunta, Fernando. Ese entrenamiento, esto que vos decís de las prácticas de tiro y demás, ¿tienen que ver con la preparación de ustedes como actores para asumir los personajes? ¿O porque en escena está puesto parte de ese entrenamiento en acciones dramáticas que tienen que ver con la puesta en escena? Las dos cosas. Bien, fantástico. muy bien. Las dos cosas porque, digo, para ser específico, nosotros probamos con 3 armas, la 22, una 9 y una Colt. Y vos tenés que saber del peso, saber, digo, ¿no? Tener como un registro corporal de lo que es. ¿Cómo se agarra? ¿Qué te pasa cuando tenés ese arma en la mano? Más allá de que vos juegues con otras armas, ¿no? Con otros, no son armas reales las con las que uno... Claro, sí. Entonces, pero eso tiene que aparecer como sensación.
Claro. En algún momento es Muy, como casi un realismo, digamos, por así decirlo. Sí. Vos tenés que... pero denota un laburo muy serio esto que estás contando, Y sí, Fernando, porque es muy fácil en una escena de teatro, como director o como puestista, ponerle un revólver o una réplica de un revólver en la mano a un actor. Pero hacer que el actor sepa qué te pasa cuando tenés esa arma en la mano, cuánto pesa el arma, cómo moverte con eso, digo, a mí que me ha pasado tener que agarrar un arma en escena y que no tuve ese entrenamiento que vos decís, digo, debe haber una diferencia importante, ¿no? Nos vino a ver gente que nos preparó, que nos coachó, vino a ver la obra y dijo, intacto. Como que estaba bien, bien hecho, bien expresado esa gestualidad. Incluso nos dijo, fíjense en el peso, que falta un poquitito y lo corregimos, ¿viste? Pero es real. Pero aparte, a mí me pasó en estos tiempos que como actor soy muy emocional. Trabajo mucho con una cosa interna muy fuerte, ¿viste? Entonces, nada, es la escena donde vos tenés que jugar eso de calzar el arma y apuntar y hacer la acción dramática, se multiplica la veracidad de ese juego, ¿viste? Entonces eso está bárbaro, digamos, está bárbaro. está Claro. bárbaro. Así que bueno, está bárbaro todo lo que está contando, porque nos está metiendo en Estaba, diferentes situaciones, vamos yo, yendo y viniendo así por las diferentes situaciones. ¿Qué le parece? yo quisiera tener ese entrenamiento para que en algún momento cuando lo que nos está pasando pase de castaño oscuro, poder salir a la calle. No, 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 nosotros no somos, No nosotros que No, sos. podemos, no podemos hacerlo de verdad Eh, jamás, de no, juego sí, pero no, no no, estamos, no jamás. estamos, no tenemos la esencia No tenemos la esa. esencia. Permítame, Este, la licencia es de los chistontos que yo suelo meter en no, claro. está bien, porque estas además entrevistas. es Porque como, además, como el imaginario. porque además, como no fue, y esto es opinión mía y me hago cargo yo, como no fue solución en los 70 la violencia, tampoco creo que hoy la Justamente. solución sea la violencia. Hay Pero otras cosas. tal cual. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos viendo los Hoy flyers? está con Y las yo estoy frotaditas así de hoy, mano. porque Con otoño, se viene el otoño. sí, Hoy no, está con me el... abrigué un montón, no sé por qué todavía, porque estuve mucho tiempo sentada y me agarró frío. Y hago así, y estamos intentando ensayar una obra con Carlos, estamos Ah, pergeñando un proyecto que el director ya me dijo el otro día, no muevas tanto las manos. Y, pero tengo sangre italiana, le digo, tengo que Claro, mover las no manos. puedo. Si no muevo las manos, no soy yo. Así que bueno, ahora volvemos y nos sigue contando las 84 obras que tenemos. Claro, tal cual. Así que prepárense porque este programa es largo. Las 9 musas inspiradoras te invitan a escuchar Incluite en el arte. Bueno, en este bloque vamos a hablar de Lesa. Lesa es un unipersonal drama histórico. Las enfermeras que participaron en la Guerra de Malvinas. El texto está basado en historias de mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico de la Guerra de Malvinas. Son testimonios poco difundidos y que llegaron muchos años después a su publicación. Algunas de estas enfermeras que fueron incorporadas de los cursos de enfermería para jóvenes adolescentes que terminaban o estaban por terminar la secundaria. Los testimonios de abusos y violación se desprenden de algunas voces de estas mujeres que en aquel momento no se animaron a hablar. Lesa es una ficción. La venganza no es literal, pero el teatro nos permite distribuir las piezas de una forma estratégica, cambiar roles para reflexionar y hacernos pensar en los actos humanos de ayer, de hoy y de siempre.
La sinopsis dice que el contexto del relato transcurre en una sala de un juicio, que, extrañado por la espontaneidad de la versión de los hechos, puso en crisis el proyecto de Clarissa. ¿Seríamos iguales a nuestros victimarios si tuviéramos la oportunidad de la venganza? Esta es la sentencia de Clarissa. Bueno, y acá la dirección es de Fernando González, ya no está como actor, la dramaturgia es de Paula Echalecú y actúan Karina Sorsoli. Dura 30 minutos y es para adultos también, y es en el Teatro El Desguace, en México 3694. Están los jueves a las 20:30 desde el 15 de mayo. Todavía no se estrenó. Y los domingos van a estar a partir del 1 de junio a las 20:30. O sea que primero van a ir los jueves y después los domingos. ¿Van a ir jueves y domingos o uno o el otro, Fernando? Contanos. Un paréntesis. Sí. La obra la hicimos el año pasado. Este año, en marzo, hicimos funciones, los 2 sábados seguidos hicimos. Sí. Y por distintos inconvenientes yo ya empezaba a ensayar, ensayos generales y estrenar las obras, entonces ya no pudimos encontrar horarios tampoco para seguir dándolas. Suspendimos y encontramos los 2 horarios, los 2 días que son los 2 jueves con intermedio, Claro. y después los domingos de junio, no sé a qué horario dice ahí, pero 20:30. los domingos de junio, solamente los domingos. Ah, muy bien. La verdad que es un trabajo que yo no tenía pensado porque me encontré con Karina, que Karina es la actriz, Karina Sorsoli, y nos encontramos y ella venía con este texto que quería hacer, lo estuvo viendo a ver qué pasaba, no funcionó. Y le digo, bueno, dale, en marzo, abril del año pasado fue Claro. abril, marzo. Lo empezamos a trabajar y el tema de Malvinas a mí me gusta, me entusiasma porque yo ya hice la obra Aire Profano de Malvinas. Claro, sí, 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 vos tenés con Eh, esa temática algo. lo conocía la temática, ¿viste? Entonces nos pusimos a trabajar y en diciembre no la pudimos, en noviembre, diciembre no la pudimos estrenar y la estrenamos este año entonces. Está buenísimo. Ahí funciona también, Carlito, lo que dijiste vos de la charla, porque hicimos charla-debate. Claro, Y lo que pasa es tremendo, ¿viste? Es tremendo. Porque hubo hasta este aniversario de la gesta de Malvinas, del 2 de abril, hubo, por primera vez en muchos años, yo recuerdo, se tomó el tema de las enfermeras y se habló en varios programas. Y varias enfermeras salieron en los medios de comunicación a contar las cosas que les pasaban. Entonces, me parece que el material que están trabajando tiene mucha, mucha inserción justamente en este año, porque fue un tema que por algún motivo, no sabemos muy bien quién, metió bajo la alfombra durante muchos años y este año salió a la luz. Vos lo sacaste antes porque esto lo habían hecho antes, digamos. Pero es súper interesante que lo retomen ahora, porque este año se habló mucho del tema de las enfermeras y muchas enfermeras salieron a decir cosas que pasaban y que no se habían animado a decir hasta ahora. Entonces, que las diga el teatro es fantástico. sí, y aparte te das cuenta que las cosas no son, digamos, no son porque, digamos, ¿no? Todos los hechos, los datos históricos, las cosas no ocurren porque sí, nomás, digamos. Se da a conocer y se edita este libro a partir de la provincia de Buenos Aires,
creo que en el 2015, 2014, donde se acompaña este proyecto de visibilizar, hacer visibles a las enfermeras. Las enfermeras no desfilaban en los desfiles de malvinenses. A mí me parecía tremendo, digo, yo que decía que había estudiado el tema Malvinas, jamás me pregunté qué pasó con las enfermeros y con las enfermeras, y me pareció atroz, ¿viste? Digo, Claro, ¿cómo? porque ya uno naturaliza ciertas circunstancias y decís, pero ¿cómo puede ser? Es Ah, tremendo, sí, porque sí, uno se sí. puede pensar, ¿y quién atendió a los soldados? ¿Y quién Claro, recibió a los chicos en Comodoro de Rivadavia? solamente hombres había. Claro, ¿viste? Claro, Tan lógico, tan obvio, y claro, esto pasa por arriba. claro, Y, claro. eso me La- pareció fantástico, sí. las enfermeras de esa época tuvieron que hacerle juicio al Estado para ser reconocidas como veteranas de guerra, porque Total. ellas estaban en el frente de combate con su poquísima experiencia como enfermeras, porque eran chicas de 20, 20 y pico de años en su momento, y no se las reconocía como veteranas de guerra, Sí. cuando mientras atendían a los heridos, las balas le pasaban, le zumbaban cerca de los oídos. Sí, lo que habría que decir es que en Malvinas no hubo enfermeras, creo que hubo una o dos enfermeras porque llegaban con los aviones y las retiraban, pero sí en Comodoro Rivadavia Claro, bueno, sí. recibían a todos los a todos los chicos heridos, los soldados, y ahí los atendían, pero aparte eran como Y, y casi tengo, como enten- padres. y tengo entendido, Fernando, vos lo investigaste, yo no, pero que en el Ara General Belgrano, que era un barco hospital, también Claro, había enfermeras, porque ahí hacían la atención cuando los levantaban de Malvinas y los llevaban a Comodoro. Claro. totalmente. Y aparte, Carlitos, Mariel, saben que es tremendo, porque también el ARA, y hay otro barco más también, que eran barcos hospitales, que curaban digamos, y sanaban soldados ingleses también, como pasó en los barcos hospitales de los ingleses también. No solo recibían soldados ingleses, sino argentinos. Ese lugar de la neutralidad, ¿no? Donde no hay posición, es la vida del otro. Es la Es vida un, del otro. es un código de la guerra ese, Total, Fernando, total. que, eh, que sabemos que alguna dirigente británica admirada por nuestro actual presidente no siguió a pie juntilla como en tantas guerras que ha vivido el mundo. Pero ese es Otro agua, tema, de harina otro de, día. harina de otro costal, digamos, ¿no? Bueno, y siguiendo con... ¿leímos la ficha técnica? Sí. Porque somos Esto sigue, esto recién empieza. ¿Se podría hacer, por ejemplo, esta obra en una escuela secundaria? totalmente. Sí. Nosotros recién la estamos caminando a la obra y queremos ahondar a ver qué Digo para repercusión. etiquetar, cuando hagamos la difusión, etiquetar escuelas en San Vicente, que yo tengo ahora mi mitad de mi corazón en un lado y en el otro. En Ajá, San Vicente está el Museo Malvinas y hace claro, muchísimas actividades ahí. Bueno, pero la persona que está en la puerta es un soldado, un hombre, claro. la estatua, ¿no? Mirá, Este, nosotros optamos a hacer el espectáculo a la gorra, porque mira, nos interesa mostrar, claro, charlar. difundir. El libro se llama Mujeres Invisibles y de alguna forma queremos como continuar con esa idea de visibilizar el tema, Claro, ¿viste? claro. Además, Poner, es, es ideal el tema del debate porque la obra tiene una duración que es ideal para que la gente se quede un Claro, rato charlando sobre lo que vio, claro, ¿no? claro. Sí, sí, Es, sí, es, sí, sí. es genial. Es genial.
Así que bueno, entonces podemos pasar a la otra obra. Que la otra obra son varias obras y en una de ellas está Fernando, que ahora vamos a hablar después de este corte. No sé si ustedes quieren hacer algún otro comentario. No los quiero apurar, sino que no quiero que No, la está gente bien. se nos No, hágame vaya. así, hágame así. Bueno, no sé, ¿quieren comentar algo más sobre No, esto? no, No, no. Quería decir esto último porque esto que dice Fernando, de que decidieron hacerlo a la gorra, porque evidentemente esto, además de juego y además de oficio, es militancia, es militar lo Sí, que se piensa. exacto. Y está muy bueno militar lo que se piensa. Y cuando se milita lo que se piensa, está muy bueno reflexionar sobre eso. Sí, Entonces, por eso mi último comentario fue ese de que está muy bueno que después de tomarse 30 minutos para saber lo que pasó con las enfermeras en la guerra de Malvinas, la gente se quede por ahí otros 30 minutos dando su opinión o escuchando la opinión. repensando, claro, Claro, repensando todo. pero Sobre todo los jóvenes que no tienen ni idea de claro, ese momento. idea. Y los adultos también, que lo pasamos por alto. Un tal cual. Pero montón. vos sabés que, cortita lo hago, Sí, había gente de Comodoro Rivadavia, sí, teatrístico, al día que estrenamos, había gente, actores, gente de teatro de sí, Comodoro Rivadavia, y nos contaban cosas impresionantes, ¿viste? sí, También. sí. Claro. Hay unas cosas inolvidables de toda esa gesta. Bueno, nos vamos a ver los flyers, las notas y nos vamos con la última obra, que es en realidad 4 obras dentro de una obra. Ahora les vamos a contar. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés escuchar algún programa de todas las temporadas? Nos encontrás en Twitter como @incluitearte, en Instagram @incluiteenelarte, también en nuestro canal de YouTube o en Facebook, Incluite en el Arte. Nos gustaría recibir data, mensajes, saludos. Todo puede ser grabado y enviado en MP3, videos y todo el material que quieras. Así, difundimos tu actividad artística desde cualquier punto del país o del mundo en el que te encuentres. Te esperamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de Historias de alto vuelo, que son 4 comedias que te volarán la cabeza. No sé, me da miedo ya eso. Son 4 comedias que te volarán la cabeza. Fiche técnico-artística, la autoría es de Claudio Regis, la dirección es de Adrián Wassergold, obras que forman parte de este espectáculo, porque son 4 obras que forman parte de este espectáculo que se llama Historias de alto vuelo. Una es El último vuelo, Amor en prueba, Ajustense los cinturones, Estoy muerto. Son las 4 obras. En total duran 75 minutos. Cuéntenos, usted, querido Carlos Esquilati, que estamos acá con Fernando González, que él trabaja en este Amor en Prueba, ¿de qué se trata un poco? Bueno, justamente, usted aclara que de las 4 obras, nuestro querido amigo e invitado trabaja en Amor en Prueba, que habla del matrimonio de Sebastián y Clara, que se pone a prueba ante una revelación inesperada. Entre el humor y el drama, ambos enfrentan el desafío de redefinir el amor, la identidad y su relación en medio del cambio. Una obra sobre aceptación, redescubrimiento y los límites del amor verdadero. Y termino de leer la ficha técnica, ¿quiere o la ¿Cómo termina no? de leer ¿Cómo no? usted? No, no, usted. Actúa nuestro querido Fernando González, que está con nosotros, Diana Leles, bueno, es teatro presencial para adultos, están en el Centro Cultural Alquimia, que está en Radignani 1408, aquí en Capital Federal. Esto, si no me equivoco, es el barrio de, no sé si es Belgrano o, bueno, ahora nos va a aclarar Palermo. Fernando. Es Sí, Palermo, ¿no? ¿Es Palermo? sí. Bien. Y va a ir los domingos a las 20 horas a partir del 4 de mayo y en principio hasta el 29 de junio. Sí, así que Pero, atenti a ir a verla. atenti, pero a ver, de todas las sinapsis, sinapsis, ya.
Sinapsis es lo que me falta, por eso confundo las palabras. Pero de todas las sinopsis que leímos, esta es la más críptica. Entonces, a mí lo primero que me surge, Fer, es que me cuentes de qué va esto de el desafío de redefinir el amor, la identidad, Espere que estrene y después lo redescubre. la renación en medio del cambio, digo, sin anticiparnos, porque no me gusta utilizar la palabra spoilear, pero sin anticiparnos nada que nos cuente la obra, nada, larga el rollo, contanos de qué va. Son 4 historias, 4 situaciones con la temática de la aviación. La escribió el mismo autor, las dirige el mismo director y son distintas variables, distintas posibilidades de juego escénico, de alguna forma, volviendo al juego. A mí, ¿ustedes conocen a Traniela? No, pero me asusta la rima. Se te fue la voz. Digo que no, pero me asusta la rima. No, es el piloto trans, ¿no? Claro. De aerolíneas. Ok. Claro. Sí. Por ahí pasa un poco la situación, la que me toca jugar a mí. Mira. Hay un planteo con su amada esposa de poner en movimiento este vínculo, ¿viste? Claro. Que causa una eclosión. Claro, un efecto. Claro, Sí, me sí, imagino. sí. Mirá vos, qué bueno. Está en todos los temas así de conflicto dramático ajustadísimo. Ahí está Fernando González, alias Lulú. Claro. Es como que, vieron que, digo, todos los que hacemos teatro siempre decimos que el que escribió y habló sobre todos los temas en el teatro fue Shakespeare. Y después venís vos, boludo. Por favor. No, cuando era Está más peleando joven. Molière. Lo que pasa es que Molière es comediante. Claro. Son momentos históricos. A veces uno da 3 años para hacer una obra, ¿viste? Sí, Bueno, pero. sí, es así. Pero es interesante por lo que dicen que yo voy a tener jueves, viernes, sábado y domingo funciones. Claro, eso es lo que te iba a decir ahora. Y bueno. Es bueno, es satisfactorio. No sé para tu familia, que es tu compañera. Van a decir, ¿para qué se también jubiló? es bastante movediza, que ya le vamos a hacer nota. Yo digo, Bastante inquieta. ¿dónde está la jubilación? Si me la paso laburando todos los días yo. Claro, bueno, pero ahora estás. Temprano, tengo que estudiar textos, repasar los textos. Claro, Las acciones, me olvido de cosas muchas veces del vestuario. Vas a estar como el personaje ese justamente que hace poco se murió Vargas Llosa. En el libro de la tía Julia había un tal Chamorro, creo que se llamaba, que escribía todos los radioteatros cuando él empezó a trabajar en la radio, en la tía Julia el escribidor. Y como tenía tanto éxito, escribía otra novela, otro radioteatro, escribía otro, y en un momento mezclaba los personajes de unos con los otros. Te va a pasar eso. Estas obras son de esa duración, son cortas, duran 15, 20 minutos y tienen humor, un poco de humor negro. Claro. No, es como para pasarla bien un rato, para poder pensar y divertirse un ratito, ¿viste? Está buena, son para los domingos a la tarde. Va, claro, está bien, Está el muy horario bien. está ideal el domingo a la tarde. Está muy bien. Bueno, y ahora es que generalmente se le pregunta al invitado, lo voy a contar cortito porque el Lulú, lo cuento, profesora toma lista y dice, digan como les dicen en su casa o como lo llaman, por si lo llaman por algún sobrenombre. El primero dice tal cosa, el otro dice tal otra, me toca a mí, que yo soy la A encima,
Yo de primer nombre soy Patricia, pero nadie me llama así, me dicen Mariel. La otra dijo tal otra, la otra dijo, y cuando llegó Fernando, Fernando se quiso ser gracioso y dijo, yo me llamo Fernando González, pero en el barrio me dicen Lulú. A lo que Mecha Alas, que era la profesora de rítmica musical, le dijo, te vas a llamar toda la vida Lulú, por hacerte el A gracioso. partir de este momento De y hasta este que momento. termines la carrera te vas a llamar Lulú. Y anécdota que tenemos con Carlos, presidente del centro de estudiantes, yo hacía prensa en el centro de estudiantes, tenemos que ir a hablar, en ese momento estaba de rector Jorge Rivera López, entro y le pregunto, ¿lo vio Fernando González? Y Jorge Rivera López me contesta, yo con el único que estuve hasta recién fue con Lulú. Así que eso y habían pasado muchos años. Muchos años habían pasado. Así que fue una ex compañera, Roxana del Greco, ¿te acordás? sí, Fue a ver Praga y era esa que también es amiga de otra compañera de otro integrante del elenco. Y al otro sí, día muy amiga de Dio Weinstein también. claro, me llama mi compañero y me dice, che, tengo un chisme, me dice. Así que a vos te llamaban Lulú. Me dice. Lo vas a llevar toda la vida. Tal cual. Yo tenía Lo 4 amigos Fernando y cuando llamaban a casa le decían Fernando y mi mamá decía, ¿qué Fernando? Y Fernando bajito decía, Lulú, estoy en un teléfono público, no puedo decir Y me llamaban, porque como no teníamos teléfono, me llamaban a teléfonos vecinos. Sí, Entonces un amigo sí. me decía, Fernando, me decía, te llama tal nombre, decía, así que ahora sos Lulú, me decía. Vos que sos tan prolífico, Fer, algún día tenés que escribir una obra donde vos hagas un personaje que se llame Lulú. Lulú, claro. En homenaje a aquella historia que está, Aquel Lulú. aquel Lulú. Lulú que fuiste alguna vez en Lo la gracioso vieja que yo Escuela Nacional de Arte Dramático. lo gracioso que yo en el conservatorio decía, soy hincha de Boca, peronista y de Lanús, decía yo. Claro, y Claro. Lulú. Y Lulú. Te faltaba ser Lulú, nada más. Claro. Así que, bueno, generalmente a los invitados les decimos, bueno, ¿qué vas a hacer de acá en adelante? No lo digas, Fernando. Estar porque ocupado en nos todo esto. avergonzás. 2 vagos somos, tenemos que agarrar la pala, Carlitos. Sí, claro, agarrá la pala, Mariel, y conseguime una, porque... Porque es un montón. Acá, ni siquiera la va a buscar usted la pala, se la tengo que conseguir. Por favor, por favor. Bueno, vamos juntos a Easy y compramos una pala para cada uno. Ahí está. Y de paso mandé el chivo, que si Easy Muy quiere poner unos pesos. Bueno, Pero llevan este lindo emprendimiento desde ya hace un tiempo y está bueno que sí, lo sí. hagan, nos visibilicen y se visibilicen los proyectos de ustedes. Y A mí me interesa eso porque siempre tenemos, la verdad que tenemos que agradecer que siempre nos están llamando, nos están ofreciendo para hacer notas, para ir al teatro, y, y me parece que es un espacio justamente para eso, para poder charlar, contar, porque mucha gente se cree que hacer teatro es una cosa muy efímera y no, es un laburazo y me parece que este es el lugar para poder explicarlo, contarlo, el sacrificio que es todo, ¿no? Así que bueno, no sé si tiene usted alguna otra pregunta. Si... Yo quiero despedir a Fernando haciendo hincapié en 2 palabras que él utiliza recurrentemente. Una mucho más que otra, pero la que yo voy a nombrar en segundo lugar, él la nombró al principio de la nota y lo pinta de cuerpo entero. Como artista, como teatrero, como teatrista, como actor, como director, como todo lo que es. Fernando habla todo el tiempo de juego. Y si hay algo que es el teatro, sea cual fuere el estilo,
fuese comedia, fuese tragedia, fuese teatro político o lo que sea, el teatro es un juego. Y vos empezaste la nota diciendo cuando yo aprendí el oficio. Y hay muy pocos actores que hablan de oficio. Y los actores que hablan de oficio son laburantes del teatro. Y yo lo que quiero rescatar es que nuestro amigo Fernando Lulú González es un laburante del teatro, porque considera al teatro su oficio. Y te quiero felicitar por eso y decirte que con Mariel me atrevo a decir, te admiramos por eso, porque sos un laburante del teatro. Muchas gracias. No te vas a poner a llorar ahora. Porque el que llora en este programa soy yo, nada más. Está bueno, está bueno, está bueno, les agradezco mucho. Yo siempre, no es decirlo porque lo decís, pero yo admiré siempre aquellos años del conservatorio, porque yo los veía laburar a mis compañeros, yo venía de otra historia, ¿no? Pero yo veía trabajar a mis compañeros y jugar en escena, y digo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo decía. Yo ya había entrado al conservatorio, ya estaba en primer año, y el nivel de juego y el nivel de interpretación que tenían ustedes y los compañeros de esa época eran alucinantes, ¿viste? Y entonces, para mí eso eran como pisos y como techos también. Digamos, lo que yo me divertí, lo que nos divertimos en esa época viendo lo que a ustedes hacían, era fantástico. Y eso por eso. Y por el otro, no está bueno lo que decís, Carlito. Creo que hay algo ahí que uno que aprende con el tiempo, porque siempre estamos aprendiendo y mejorándolo a esa idea del oficio, ¿viste? No se termina nunca. Y me parece que cuando uno llega, entra como un rol ¿no? Como, hay algo que tiene como un entrenamiento cuando entra a un elenco, ¿no? Sí. Sabe hasta dónde tiene que hablar, sabe hasta dónde tiene que callar, sabe acompañar al director, sabe acompañar, y eso es un oficio, no es solamente ir a actuar, hay un todo en ese juego grupal, de vuelta a juego, en esa grupalidad que muchas veces te la da el tiempo también, Claro. digamos. Sí, Y sí, esto sí. está fantástico, que te agradezco mucho, les agradezco mucho. Sí, No, por esa favor. época fue un recreo del alma hermosísimo del conservatorio y nos pasaba eso, que siempre nos estábamos asombrando del De lo compañero, que pasaba. siempre nos parecía, uy, mirá lo que hizo este hoy, yo mañana, y mirá lo que hizo aquella, y mañana, y era como un desafío constante. Y justamente en esa época se hablaba mucho más que ahora del oficio. Los docentes mismos hablaban del oficio del actor. Por eso también lo tenemos Tal incorporado cual, eso. tal Sí, cual. tal cual, Marle, yo creo que es una palabra heredada, porque yo la Sí, escuché de los teatristas independientes, ¿eh? claro. Y Ahí está. también hay una, así como al principio de la nota, yo me permití traer digamos, la expresión por prepotencia de trabajo, que es de Art. Me voy a permitir ahora en el final traer otra expresión de otro grande que habló de los oficios terrestres, que fue Rodolfo Walsh. Y vos sos el ejemplo de un tipo cuyo oficio terrestre es ser actor, director, docente. Entonces, digo, hay que acordarse de los grandes porque fueron los más humildes. Todos esos fueron los más humildes, los que fueron más grandes. Y hablaron de la prepotencia del laburo y de los oficios. Y me parece que el Fernando arte representa eso. representa exactamente eso. Así que, una vez más, gracias. Bueno, Gracias, listo, gracias, Mariel. bueno, hasta la próxima entonces, Abrazo a Fernando. los Un dos. abrazo inclusivo. E inspirador. Chao.
penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare